El primer subtema que vamos a desarrollar para responder esta pregunta es el siguiente. El aparato de poder cuyo brazo ejecutor fue el Grupo Colina no fue expresión de un Estado criminal, sino de un órgano estatal que utilizó métodos de guerra sucia. Repetimos, conforme aparece en nuestro gráfico, el primer subtema a tratar es el siguiente: el aparato de poder cuyo brazo ejecutor fue el Grupo Colina no fue una expresión de un Estado criminal, sino de un órgano estatal que utilizó métodos de guerra sucia. La búsqueda de la relación entre el presidente de la República y el Grupo Colina depende del tipo de aparato de poder que constituyó este último. Si se trató de un Estado criminal, bastaría con fijar la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la existencia de una política estatal de guerra sucia, para poderlo vincular con el Grupo Colina y la comisión de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. En cambio, si no se trató de un Estado criminal, por eso es importante, señor presidente, señores miembros del tribunal, tener claro cuáles son las distintas clases de aparatos organizados de poder. Los aparatos organizados de poder son: 1, el Estado criminal; 2, la guerra sucia llevada a cabo por órganos estatales; 3, organizaciones delictivas paraestatales. En este último se ubica la mafia y las organizaciones terroristas. El Grupo Colina, ¿qué tipo de aparato de poder fue? ¿Fue un Estado criminal? ¿Fue un órgano estatal que utilizó métodos de guerra sucia? ¿O fue una organización delictiva paraestatal? Y es vital responder esta pregunta, señor presidente, señores miembros de la sala, porque de acuerdo al tipo de aparato de poder fijaremos los hechos a probar, la forma de establecer la relación. Por eso decía hace un momento, si el Grupo Colina fue la expresión de un Estado criminal, hay que probar dos cosas: que el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que existió una política de guerra sucia. En cambio, si no hubo un Estado criminal, porque no existió una política estatal de guerra sucia, los asesinatos fueron actos de un órgano estatal que utilizó métodos de guerra sucia. Nosotros sostenemos, desde ya adelantamos, que el Grupo Colina no responde a un Estado criminal, sino a un órgano estatal que desarrolló métodos de guerra sucia. Si es un Estado criminal, basta establecer, repito, la condición de presidente y la política de guerra sucia. En cambio, si se trató de un órgano estatal que aplicó métodos de guerra sucia, tenemos que establecer una relación entre el presidente de la República y ese órgano estatal. ¿Existió relación del presidente de la República con el destacamento de inteligencia llamado Grupo Colina? En la audiencia anterior, conforme aparece en nuestro escrito número 36, repetimos, hemos alegado que en el Perú
no existió una política de guerra sucia para enfrentar a las organizaciones terroristas. No funcionó un Estado criminal. El destacamento Colina, que evidentemente operó cometiendo asesinatos, constituyó lo que Patricia Faraldo Cabana denomina una guerra sucia llevada a cabo por organizaciones estatales. Un Estado criminal tiene 4 elementos. Que los graficamos a continuación. Primero, una política estatal de guerra sucia. En segundo lugar, las fuerzas del orden son los órganos de ejecución de la política de guerra sucia. El ejército ejecuta la política de guerra sucia, la marina de guerra ejecuta la política de guerra sucia, la policía ejecuta la política de guerra sucia. No una patrulla, un batallón o un destacamento. No una comisaría. El tercer elemento del Estado criminal, los actos de guerra sucia son oficiales, como fue en el Estado nazi o en el Estado argentino de la Junta Militar. Y finalmente, hay una comisión masiva y sistemática de delitos internacionales. Esos son los 4 elementos de un Estado criminal. Entonces la pregunta es, ¿el Grupo Colina fue un Estado criminal? O quizás debemos ampliar más la pregunta. ¿El Perú combatió a las organizaciones criminales Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru a través de un Estado criminal? ¿Se dieron esos 4 elementos? La política estatal de guerra sucia, las fuerzas del orden la ejecutaron, el ejército, la marina y la aviación y la policía ejecutaron una política de guerra sucia. Los actos de guerra sucia fueron oficiales y finalmente hubo comisión masiva y sistemática de delitos internacionales. La respuesta es no. No hubo una política estatal de guerra sucia. Las fuerzas del orden no desplegaron una guerra sucia. Ejército del Perú no es sinónimo de destacamento de operaciones especiales de inteligencia. Juzgado no es sinónimo de poder judicial. Riñón no es sinónimo de cuerpo.